¿Qué es lo que ocurrió el domingo en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort? Pues a una vuelta el más rápido había sido Lando Norris. En carrera, una prueba que se realizó completamente en seco y sin incidentes, también el más rápido fue Lando Norris, con una ventaja bastante considerable de casi 3 décimas sobre los Mercedes, que fueron a dos paradas y por lo tanto tuvieron una parte final más rápida que el resto de los pilotos, que tuvieron que gestionar más los neumáticos, y también 3 décimas sobre Verstappen, Leclerc, Piastri, esos pilotos que completaron o lucharon por el podio. Varias cosas aquí bastante claras en línea de lo que has dicho antes. Norris es la referencia. Hamilton y Russell son mejores porque tienen dos paradas, entonces tienen menos degradación acumulada y al final de carrera van mejor que los otros que simplemente van con un duro. Y la distancia es de 3 décimas. 3 décimas entre Verstappen y Norris, que están en el primer tramo y en el tercer tramo. Curva lenta, entrada en la curva, con la capacidad que tiene McLaren para lanzar el coche en la curva. Algo que ocurría en la clasificación. Mm. Si tú quitas en medio ahora mismo al McLaren, te das cuenta, o sea, Norris, te das cuenta que Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc, que tienes ahí, y Piastri, que tienes cuatro coches, el Mercedes, el Red Bull, el Ferrari y el McLaren, sin el extra de Norris, están todos en menos de una décima. En la misma décima, es una barbaridad. Es una salvaje. 0,1%. Los cuatro coches en 0,1%. Hasta el punto de que Red Bull ya ha sido neutralizado por Ferrari. Y antes era el tercer coche, que ahora lo es, y es que está cerca de ser el cuarto coche. Y está siendo el cuarto coche porque básicamente le falta ese primer tramo y luego la parte final. A pesar de que estamos hablando de centésimas, que de Hamilton P2 a Piastri P6 hay 0,09, entonces están todos muy muy cerca. Los tiempos del sector también son bastante similares. Piastri y Norris los únicos que son capaces de sacar un extra en el tramo inicial, básicamente porque tiene extra y esa mejor capacidad de curva lenta. Y en la zona central, T1, Piastri T3. tiene de 1 y T3, sí. Entonces eso nos demuestra de que la igualdad en la parte de cabeza es absolutamente espectacular. Luego ya quedaría la zona media a un segundo. O sea, un escalón muy grande en esta ocasión entre los pilotos más competitivos y los que pelearon por los últimos puntos, donde el más rápido fue Pierre Gasly, que adelantó a Fernando Alonso en la salida y logró tener pista limpia y marcar su propio ritmo en la carrera. Albon también un pelín más competitivo que Aston Martin, que Fernando Alonso Dos ya queda paradas. en esa segunda parte de la tabla. Dos paradas que permite exigir un poco más al neumático, mejorar un poco el ritmo, como ocurría con los Mercedes cuando hemos visto los pilotos de cabeza. Pero lo que sí se ve es que Aston Martin en esta ocasión fue mejor en clasificación que en carrera. Ese es el punto, ese es el problema. En carrera te quedas en el ritmo de Gasly, hay centésimas acumuladas en el segundo y tercer tramo. El primer tramo está bastante igual. Claro, el problema, en la cabeza te vas Alonso 27,7, están en 27,3, 27,4, son 4 décimas. En el primer tramo 25,6, 25,8 son 2 décimas. Y en la parte final 22,5, 22,9. O sea, es 1,2 segundos, son 8 décimas a la cabeza. 8 décimas es un circuito de 75 segundos, es por encima del 1%. Es Pero una distancia además, demasiado insalvable. además pierde mucho tiempo en el tercer sector, que en su vuelta buena, en la de Fernando Alonso en clasificación, en la Q3, ese fue el sector que le dio el plus respecto a Gasly y a su compañero de equipo. En la Q2, que marcó el tiempo de corte, Fernando Alonso sí que le costó un poco más cerrar bien la vuelta, pero el plus que consiguió en la ronda final, en la parte final de la vuelta, fue clave y no lo tuvo en carrera. Eso lo vamos a ver más adelante en la calidad de vuelta, pero ahí estuvo una gran parte. Recordamos que estaba en tiempos de Leclerc en el sector 2 y estaba cerca de Leclerc, ahora pierde casi 8 décimas. 2 décimas, 2 décimas y 4 décimas. O sea, al final es esa diferencia la que te hace que la realidad de este año está en carrera, no está una vuelta. Como hemos hablado tantas veces, el neumático nuevo enmascara las debilidades del coche. Y aquí queda claro que Alonso estaba quinto coche para ser sexto. Hay que tener en cuenta, un circuito de curva lenta, curva media, no es tan bueno para el Aston Martin. El Aston Martin funciona mejor a partir de 120 km por hora, incluso ahora ha mejorado más la curva media.
pero aquí había demasiadas zonas lentas y eso es lo que le costaba tanto tiempo. Te enseño ya la calidad de vueltas porque estábamos hablando un poco a nivel general de los ritmos y luego ya empezamos a diseccionar un poco la carrera. Y es lo que podemos ver. En primer lugar, pilotos que no consiguieron llegar a su posición objetivo en la clasificación el sábado fueron los que menos tiempo se dejaron en carrera, como es el caso de Hamilton y de Sainz. También ver a Leclerc ahí arriba, siendo en carrera tan solo 4,7 segundos más lento que en clasificación, lo que demostró que no fue un buen sábado para Ferrari, pero sí un gran domingo. Un Ferrari que fue un monoplaza esta vez de carrera y consiguió un podio muy meritorio. Luego esa zona media donde encontramos a los Mercedes y a Verstappen, que se dejarían unos 5 segundos y medio en carrera, pero el mayor problema y lo que más nos preocupa es ver tan abajo a los Aston Martin, que fueron los que más se dejaron el domingo. Es que ese es el punto, con la diferencia, con el promedio de todos, te estás dejando casi 3 décimas. O sea, se notaba bastante que el coche ahí no iba tan bien y que el coche ahí tenía más problemas de lo que realmente mostraba. Lo veíamos en la clasificación, Alonso estaba con Leclerc y aquí perdías 8 décimas que las tenías en el tramo central y final. Es decir, en rueda nueva puede ir bien con el Ferrari, en rueda usada ya no va tan bien. Ferrari hizo una gran actuación, recuperó casi medio segundo a los McLaren y a Red Bull. Y consiguió una gran actuación básicamente porque fueron capaces de cerrar esos problemas en el sector 2 que tanto les costó y ganaron ahí casi 4 décimas. A una vuelta no iban bien, en carrera fueron mucho más estables. Hamilton también demostró que tenía mínimos y décimas con respecto a Russell, que no pudo sacar en la Q2. Sainz seguramente tuviera 3 décimas con Leclerc, pero la distancia era más cercana. Y luego Verstappen y McLaren en bastante igualdad. Entonces es eso que nos deja de Aston Martin. Viene una vuelta, pero sufren con la rueda usada porque los problemas quedan más al descubierto en carrera que una vuelta. El Ferrari aguanta bien en carrera porque saca esto en el sector 2. Luego el Mercedes mejor 3 décimas básicamente porque tienen esa zona central mejor. McLaren y Red Bull cerca. Hay que ver que también que Piastri sea el piloto que más tiempo se deja en el segundo sector puede deberse al bloqueo con Charles Leclerc. Creo que tú Sí, has sí, desde luego. profundizado más en ese tema, entonces puede verse afectado por esa parte, pero también Lando Norris se deja 2,5 segundos en ese tramo. Y luego en el caso de Alonso ocurre lo contrario, no es tema de bloqueo, no es tema de tráfico, porque fue quedándose ligeramente por detrás de Gasly y no se vio afectado del ritmo del Alpine. Sí, básicamente ahí se nota el bloqueo de Piastri y que luego Alonso la carrera no estuvo tan bien. Es ese punto, ni siquiera cuando Gasly estuvo por delante fueron capaces de acercarse. La salida fue muy importante, pero el ritmo en carrera no era tan bueno. Seguramente de haber estado más cerca habrían sido capaces de acercarse, pero Alonso sufrió mucho en la parte final. Ahora sí que vamos a empezar a ver la carrera por partes. En primer lugar, la primera tanda, donde Max Verstappen sí que consiguió adelantar a Lando Norris en los primeros metros, aguantó unas 18 vueltas en cabeza, pero cuando el piloto británico de McLaren decidió hacer un cambio de ritmo y bajar a empezar a rodar en 1.15, cuando estaban rodando en 1.16, fue cuando le superó y consiguió escaparse con una facilidad que yo creo que sorprendió a todo el mundo, demostrando la superioridad que tiene el McLaren. Había 3 décimas y era mucha distancia, lo vimos en el ritmo. El sector 1, el sector 3. Ahí es donde tenía ese tiempo, que imagino que lo habrás visto también tú en el estudio que has hecho de Norris y Verstappen. Sí. McLaren aguantaba bien, McLaren aquí tenía un extra. El tema era porque Verstappen te estaba sacando tanto tiempo y aquí fue una actuación muy buena de piloto. Era un circuito de curva lenta y la curva lenta era una lucha entre McLaren y Ferrari, que eran los dos coches mejores. El Mercedes necesitaba más velocidad y necesitaba
eficiencia, necesita curva rápida en recta para poder ir bien. Aquí no había ni curva rápida, o sea, menos curva rápida y desde luego muy poca recta. Más allá de esa entrada en la recta de meta y si acaso de la 10 a la 11, pero realmente no había demasiado. Es donde pues, se podía notar. Luego sí que es cierto que todo el grupo se compactó en 6 décimas en carrera. No es tan la igualdad que veíamos en la clasificación, pero sí que sigue siendo un grupo bastante compacto y en cuanto a alguien comete algún error o por ejemplo acaba yendo a una estrategia menos eficiente como es el caso de los Mercedes, los dos pilotos quedan por detrás de donde debería. Hay que tener en cuenta que Hamilton partía desde la 15ª posición y tenía que remontar. En esta primera tanda aún no llegó a su posición objetivo, seguía encontrándose con tráfico y por eso quedó penalizado a un segundo del ritmo de Lando Norris, que viene a ser el ritmo de los más rápidos de la zona media. Gasly, Alonso, Magnussen ligeramente por encima del segundo respecto a la cabeza. Sí, sí, básicamente es eso. Gasly, una extra, una décima en el sector central con respecto a Alonso, y ahí esa décima es muy importante. Haas estuvo bien, la primera parte de carrera, Stroll un poquito más atrás, y por detrás descolgados Visa, Williams y Stake. Y Williams porque había salido mal, pero seguramente de haber hecho otra... No, salió mal porque estoy Bueno, sancionado, pero de haber salido bien, hubiera sido también un gallo bastante duro. un candidato a pelear esos puntos. Lo que decías de Gasly, la ventaja en el segundo sector, esa decimilla que le permite irse escapando poco a poco, y luego la velocidad en recta que le permite defenderse de posibles ataques cuando estaban en duelo directo. Sí, sí, básicamente sí. Básicamente esa décima que tiene sector 2 y luego la velocidad en recta. Es que esta carrera era increíblemente detallista, era muy rítmica, pero para conseguir el ritmo necesitaba salir bien. Alonso no sale bien, ahora lo veremos. Gasly sí que lo consigue y desde ahí era ya cuestión de parar y paran igual, entonces no hubo mucho más. En la segunda tanda, la última tanda para la mayor parte de los pilotos, colocaron el neumático duro para acumular un montón de vueltas, más de 40 vueltas en la mayor parte de los casos, y aquí es donde se vio claramente a los dos McLaren al frente. Norris con ventaja de 2 décimas sobre el resto de pilotos, Piastri como segundo piloto más rápido. También buena carrera de Carlos Sainz en esta parte de la prueba, rodando todos ellos en 1.14 de media. Y ya queda en cuarta posición a 4 décimas Verstappen con un ritmo similar al de Leclerc, al de Checo Pérez, que hizo una carrera bastante decente, quedándose más cerca de su compañero de equipo, y los Mercedes que se quedaron por detrás. De nuevo es lo mismo. Norris, Verstappen, décima y media primer tramo, décima, o si ya son 2 décimas primer tramo, 2 décimas segundo tercer tramo. Es la curva lenta, cómo lanza el coche Norris a la pista, a la curva, al vértice, eso no consigue Verstappen. Piastri se queda por detrás a 2 décimas, que la pierde en segundo tramo. Sainz también se queda a 2 décimas, lo que pasa que él recupera lo que pierde en el primer tramo. Y Leclerc por delante de Piastri. Pero el problema, como aquí necesitabas mucho más que 2 décimas para poder pasar al coche de delante, Leclerc bloquea a Piastri. Y se ve luego también la evolución de las vueltas como una diferencia muy grande entre Leclerc y Piastri. Hamilton y Mercedes, que van a 2 paradas, pero aquí realmente no tienen tanta velocidad, realmente no era nada extraño, porque el coche no está para este tipo de circuitos, sí que está para recta y curva rápida, entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención a lo que vaya a pasar en Monza con ellos. Y en la zona media, pues eso, Gasly delante de Alonso, pero por una distancia de 1 décima que la tiene en la parte final de la vuelta, porque Alonso no es capaz de acercarse tanto como Gasly puede atacar. Ricciardo, que también aguanta bastante bien a 1 décima, a pesar de que el primer tramo lo hace muy mal, pero la parte final la recupera muy bien. Y luego tienes Haas, tienes Williams y tienes Stake. O sea, los Stake es increíble lo mal que van. Los Stake fueron los únicos pilotos doblados 2 veces en esta carrera. Pues imagínate. 57 vueltas con el duro para Nico Hülkenberg. Yo creo que ahí Hizo se que no dejaba sacó claro, tanto ritmo, pero aguantó. pero se dejaba ahí ya claro que la carrera se podía hacer a una parada.
Y por último, los pilotos que sí buscaron o decidieron acabar con 2 paradas esta carrera. En primer lugar tenemos a los Mercedes con un ritmo final de 1.14 bajos, medios. Después, referenciando a la zona media, se estaría Albon en 1.15.0 y con aún muchos problemas los Stake, como habías comentado. Lo que se veía en la segunda tanda se sigue reproduciendo en la tercera. Y Yuki Tsunoda, que acumuló 39 vueltas con el duro, pero también le faltó bastante ritmo al Visa. Mira, para poder haber amortizado esta parada y haber llegado bien, necesitaba por lo menos recuperar 21 segundos en 18 vueltas, que prácticamente te va a 1,2, 1, sí, 1,2. Vuélvete un momento a la imagen anterior. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos que me entre. Leclerc rodando en 15 unos. Para que hubiera trabajado la estrategia de Mercedes tenían que haber rodado en 13.8 de media. Y haber hecho una vuelta rápida por lo menos de 13.2. Y como hemos visto hicieron un 14.2 y un 14.4. O 14.2 creo los dos. Esa fue la razón por la cual 2 paradas aquí no trabajó nunca. Porque no había Y es suficiente que degradación como para conseguir ese step down. Es que ni siquiera en vuelta rápida llega a ese objetivo. Se quedan en 13.9, en 13.8, 13.9 prácticamente los dos. 6 décimas faltaban, porque básicamente no hay zonas donde se pueda notar ese extra de neumático. No hay lugar a crear esa velocidad. A lo mejor con el neumático medio podría haberlo conseguido, porque a lo mejor el blando se deterioraba demasiado y no pudieron atacar suficiente, que son 18 y 24 vueltas. Pues puede ser. Lo que no sé cuántos neumáticos había. No, medios creo que ya no les quedaban, por eso Pues lo entonces no pregunto. había mucho más que decir.